¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí qué gusto saludarles en su programa La Consulta. Estamos de nuevo aquí con un tema muy interesante, la reforma laboral, la que nos puede hacer cambiar a nuestro estado y a nuestro país. Y bueno, estoy con los actores que van a ser parte de la historia de esta gran reforma. Así que los voy a presentar. Ellos son Eric Osornio Medina, secretario de organización de la CATEM, Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en representación de Pedro Acel Barba, secretario general de la CATEM. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bienvenido. Bienvenido. Licenciado Fernando Miri Concha Soto, abogado, socio de la firma tabasqueña, Abogados y Asociados SC. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Licenciado Juan Carlos Ortiz España, secretaria de Actas y Acuerdos del Sindicato 28 de enero. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el público que nos sintoniza. Gracias. Marta María Álvarez Méndez, secretaria de la Federación en el estado de Chiapas. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Nuestra diputada por Chiapas, Olvita Palomeque Pineda, bienvenida. Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. De verdad muy interesante el tema, esperemos que saquemos algunas dudas, sobre todo a los trabajadores que son los más interesados en saber sobre esta temática de la nueva reforma laboral. Y por Tabasco, nuestro diputado José Manuel Sepúlveda del Valle, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, bienvenidos sean todos aquí a nuestro estado, y igual de la mejor manera integrarnos a esos trabajos que serán muy importantes para toda la base trabajadora del sureste de la República. Okay. Bueno, vamos a comenzar. Este tema es muy interesante, vamos a desmenuzar todo aquello que tengan dudas, los que nos están escuchando del otro lado, qué va a pasar con nuestros trabajos, qué va a pasar con nuestros sindicatos, qué va a pasar con todo lo que tenga que ver laboralmente hablando. Y bueno, la primera pregunta de cajón es, la reforma laboral, ¿de qué estamos hablando? Mira, la reforma laboral ya viene la reforma constitucional desde el año 2017. En la anterior administración fue aprobada, publicada en el Diario Oficial de la Federación. En la actualidad, en el 2019, el 1 de mayo, el Ejecutivo de México publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se adicionan, se modifican diversas leyes reglamentarias, ¿no? Como es la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Seguridad Social, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Este conjunto de leyes secundarias es lo que conocemos como reforma laboral, que viene a traer un sinfín de beneficios a los trabajadores de México, ¿no? Por fin va a haber libertad sindical para todos los trabajadores, tienen la libertad de elegir si quieren formar parte de un sindicato, si quieren ser trabajadores independientes o si quieren simplemente formar parte de una federación o una confederación. Actualmente van a poder decidir por mayoría quiénes quieren que sean sus líderes sindicales, ¿no? Por el voto directo, secreto, personal y directo. Se acabó el dedazo. Se acabó el dedazo. Ya nada de alzar la mano, el voto por coacción, ya todo eso se acabó. Y viene un sinfín de cosas que las amas de casa ya tienen que tener, ya tienen regulado su horario de trabajo, tienen que estar afiliadas al Seguro Social, y un sinfín de cosas más que... Las amas de casa, no, te refieres de casa. a las de servicio. Sí, a las trabajadoras del hogar, a las trabajadoras del hogar, a las trabajadoras del hogar. Sí, ya lamentablemente no estaba regulado ese tema y hoy ya hay una seguridad jurídica para ellas, ¿no? Excelente, excelente. Pues bueno. Y otras nuevas, como por ejemplo, van a desaparecer las juntas de conciliación de arbitraje, se van a formar, pasan a formar parte del Poder Judicial de la Federación y se va a crear un órgano autónomo que será encargado de la conciliación y de los registros sindicales y de registrar todos los contratos colectivos de trabajo que ahí se depositan. Okay. En conclusión, son todos los cambios que se le hicieron a la ley para que sea de mejor calidad, en este caso, para cada uno de los trabajadores. Así es. Yo creo que parte de la transformación de este nuevo gobierno era eso, ¿no? Velar por los intereses de los que menos tienen, y los que menos tienen hoy en día son los trabajadores. Yo creo que va a haber una parte muy importante, ¿no? Desde el momento en que ya vamos a poder tener una total transparencia en los contratos colectivos, ¿no? Porque a mí me ha tocado a veces estar en la parte gubernamental
Y cuando se hacen esas revisiones o esos nuevos acuerdos, muchas veces el gobierno nuevo o la parte que da el soporte laboral nuevo no tiene realmente la información del contrato colectivo anterior, ¿sí? No la tiene real como debe de ser, ¿no? O la tiene parcial o la tiene de alguna manera a modo de negociación, ¿no? Esta vez ya se tendrá ese documento que va a ahorrar mucho tiempo en las discordias laborales, porque bien, como dice aquí mi compañero que me acaba de anteceder, ¿no? Pues se tendrán que crear los tribunales ahora de lo contencioso, ¿no? Y entonces desaparecerán como actualmente existen, por lo menos aquí en Tabasco, ¿no? Las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Entonces ahorita nos vamos a adentrar específicamente en ese tema. Me gustaría saber, a los dos legisladores que tenemos aquí, qué papel jugaron en este rol de la nueva reforma, qué tan importante fue. Pues yo creo que fue uno de los más importantes, porque pues si no se inmiscuía el Poder Legislativo para hacer la aprobación de la nueva reforma, pues esto no hubiera caminado, ¿no? Yo creo que se está trabajando de la mano con el cambio, y pues el Poder Legislativo era el principal y que hoy ya está de parte de los trabajadores. Entonces todo pasó por ustedes, el futuro de México está en nuestras manos. Sin duda, ¿no? Todas las esferas del Poder Legislativo tienen participación importante en este momento, ¿no? En esto, y viene la parte más pesada, ¿no? Que son las leyes secundarias, que cada entidad tendrá su particularidad. Claro, y lo de las juntas, pues... Sí, porque cada estado tiene una cualidad, no podemos cortar con la misma tijera a todos, ¿no? Yo creo que sí debe haber sus pequeñas diferencias. Pero bueno, hay leyes que son federales que no puede estar... Las fundamentales. No puede estar el Estado sobre ellas, ¿no? Claro. Y pues como te decía, en México sí tenemos... El cambio de la reforma laboral está buenísimo, yo creo que a todos nos beneficiaría, pero esperemos que sea aplicado como debe ser. Me gustaría añadir lo siguiente al comentario de la reforma laboral. Es importante comentarte que para el derecho mexicano, en la misma Ley Federal del Trabajo, se encuentra tanto la parte sustantiva como la adjetiva. ¿Qué quiere decir eso? El procedimiento, como todas las definiciones que debemos de llevar, no se encuentran por separado como se encuentran en otras materias legales. Y más importante aún es comentarte, lo que sucedió en la reforma es una derogación, no se abroga totalmente a la Ley Federal del Trabajo que ya teníamos existente, sino se deroga. ¿Qué quiere decir? Parte de algunos artículos se modifican e inclusive se incluyen algunos. Dentro de las novedades que hay en el procedimiento ordinario, donde están metidos no nada más los trabajadores, sino también las partes, los abogados, las empresas, cuando van a litigar, es que por primera vez desaparece la autoridad tripartita y queda en un solo juez. Eso es una de las modificaciones. La creación de un buzón electrónico que no existe. Se van a manejar, ya va a poderse deshogar las pruebas de los exhortos, lo que antes duraba más de 6 meses para poder llevar un desahogo 1 año, se va a poder hacer a través de un medio electrónico, en caso que así te autorizan. Las videoconferencias, se van a poder llevar las audiencias a través de videoconferencias si lo autorizan. Y de lo novedoso ahora en el procedimiento es que ya al presentar la demanda ya debe de ir incluida con las pruebas en el procedimiento. Se acabó anterior. eternizar los conflictos laborales, que los enterraban y los dejaban a los años, y que al final la impunidad triunfaba. Hoy tenemos expedientes que no se han resuelto por la carga de trabajo que tienen las autoridades, más de 12 a 15 años. El día de hoy consideramos que con estos cambios lo que estamos pugnando es que verdaderamente se agilice todo para poder llegar, ya que solamente se condena 1 año de salarios caídos. Vamos a profundizar todavía más este tema, vámonos a corte. La verdad que está muy interesante, no se lo pierdan, ahorita continuamos. Se acabó el dedazo, ya nada de alzar la mano, el voto por coacción, ya todo eso se acabó. De la transformación de este nuevo gobierno era eso, ¿no? Velar por los intereses de los que menos tienen, y los que menos tienen hoy en día son los trabajadores.
Si estás cansado de los cobros indebidos de las altas tarifas de tu compañía de luz, ya no pagues más. EcoWax es la solución. Para ello te ofrecemos la opción de la eficiencia energética, en donde podrás economizar hasta un 40%, así como los diferentes paquetes de paneles solares, en donde podrás ahorrar desde un 60 hasta el 100% en el consumo de tu energía eléctrica. Visítanos en Plaza Campestre Local 11, atrás del Boston's en Tabasco 2000, o agenda una cita al teléfono 993-3168-820 y te garantizamos pagar menos desde tu siguiente recibo de luz. Tu ahorro es nuestro compromiso. Se tendrán que crear los tribunales ahora de lo contencioso, ¿no? Y entonces desaparecerán como actualmente existen, por lo menos aquí en Tabasco, ¿no? Las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? 4, 3, 2. Y estamos de regreso aquí en la consulta, nuevamente aquí con este tema seguimos con la reforma laboral. Y bueno, quisiera preguntarle a nuestro invitado, a nuestro representante de la CATEM, ¿qué relación tiene dicha reforma con el Tratado de Libre Comercio y el Convenio 98? Ok, muchas gracias. Como ya lo dijeron los compañeros, es una reforma trascendental. Va a haber un México antes de la reforma laboral y un México después de la reforma laboral en base a lo que han hecho los senadores y los diputados en el Congreso. 120 votos del Senado de la República, 120 de 128 aprobaron esta reforma, todos los partidos políticos. Y es importante porque también esta reforma nos permitió cumplir con los acuerdos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, hay puntos que quedaron ahí que tenemos que tratar y que habrá un periodo extraordinario en el Senado de la República para poderlos corregir y que tienen que ver con cuestiones que hubo ahí de índole procesal y de algunos temas de la libertad sindical que tienen que ver con el voto incluso para los contratos colectivos. Hay cosas que hay que acotar porque se abrió muchísimo la ley, pero insisto, será un parteaguas en el país lo que era antes de la reforma laboral y después de la reforma laboral. Desde luego también la reforma laboral se suma a los tratados internacionales como el Convenio 98 y lo más importante de todo esto, que viene del Tratado del Convenio 98 y en varios tratados más de la OIT, es que hoy el trabajador puede decidir libremente si quiere un sindicato o no, va a decidir a su líder sindical a través de un voto libre, directo y secreto, va a conocer cada 4 meses en qué se gastan sus cuotas sindicales, tiene que rendirse un informe cada 4 meses en qué se están gastando las cuotas sindicales, va a poder conocer y se va a publicar en internet su contrato colectivo de trabajo para que el trabajador conozca a qué tiene derecho, transparencia total y absolutamente. Es algo que el senador Pedro Aces propugnó por muchos años a través de la CATEM y que hoy como senador lo logra en la Cámara de Senadores con el apoyo y la fuerza de todos los partidos políticos y que no tiene más que garantizar las libertades y los derechos laborales de los trabajadores. Y en el caso del convenio 98, ¿desde cuándo está ese convenio? ¿Qué pasó? Bueno, el convenio 98 estuvo congelado más de 70 años en el Senado de la República. Los senadores llegaron en este periodo en el mes de septiembre, octubre y lo descongelaron en diciembre y fue aprobado por la mayoría de los senadores de todos los partidos en el mes de diciembre y que era un tema rezagado y escondido en un cajón del Senado de la República por más de 70 años. Perfecto. Pues bueno, qué bueno que ya después, tarde pero seguro dijeron por ahí. ¿Qué más cosas habrán enterradas por ahí que no nos hemos enterado? Me gustaría agregar algo. Es cierto que viene la cuarta transformación, pero no solamente depende de los legisladores, ahora sí que de los diputados, sino de los senadores y de la reforma y de la nueva, ¿no? O de la, pues porque esto es de todos. Si no nos involucramos, vamos a quedar en lo mismo. Que tengan conocimiento también todos los trabajadores de todos los niveles. Así no nos vamos a quedar igual. Si los trabajadores no conocen sus derechos, es muy importante que conozcan sus derechos, ¿no? Como comentaba aquí el diputado, ahorita es obligatorio que ellos tengan una copia del contrato colectivo de trabajo, el cual se tendrá que estar revisando cada año, ¿no? Y ellos tienen que tener pleno conocimiento de sus salarios, de sus prestaciones, porque si no, ¿cómo se defienden, no? En eso viene muy fuerte la reforma laboral, apoyando mucho lo que es el trabajador a través del contrato colectivo de trabajo, que ya existía desde hace mucho tiempo, pero por lo regular
una persona que trabajaba en tal empresa ni estaba enterado de que existía tal contrato colectivo de trabajo, ¿no? Hoy tiene que haber transparencia en ese tema. Así es. Por ejemplo, en el apartado B del artículo 123 de la Constitución, pues nos hablan de los temas de pues, lo que es los de confianza y los sindicalizados. ¿Va a haber alguna diferencia ahí? ¿Qué pasó ahí en ese apartado? Específicamente sí. lo hizo don Pedro Aces. El senador Pedro Aces. Sí. Primero, en la reforma laboral, los empleados de confianza no pueden tener ya injerencia en las cuestiones sindicales. Podrán conformar su propio sindicato de empleados de confianza para defenderse. Y aparte, el senador Pedro Aces presentó una iniciativa para reformar la ley de los servidores públicos, también garantizándoles a los empleados del gobierno, a los federados, esa libertad sindical. Hoy pueden seguir perteneciendo a donde pertenecen o pueden decidir salirse de donde pertenecen y formar otra confederación u otro sindicato y ser parte también de esta gran reforma laboral que es para todos los trabajadores de México. Entonces, todos tienen que estar dentro de un sindicato. Pueden o no, tú puedes tener la libertad por ley de no tener un sindicato y defenderte tú solo, con las garantías que hoy te da el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o el tribunal. Primero irás a una conciliación que será expedita y rápida con tiempos establecidos de no más de 45 días. Y si no te concilias o arreglas ahí, pues te vas al tribunal, donde siempre tuvo que haber estal el tema de la justicia laboral, en el Poder Judicial y no en el Ejecutivo. El plus entonces de si pertenezco a un sindicato y al no pertenecer, ¿cuál es para que la gente se motive o si da igual o cómo? Pues hoy te da la garantía la ley que antes no tenías. Antes tenías que agruparte en un sindicato para defenderte de un patrón abusivo, pero hoy la ley te da la misma garantía, seas o no sindicalizado. Desde luego el sindicalismo es algo que te permite pues, tener muchos beneficios más, aparte de la protección de tus derechos laborales. El ser parte de un grupo como de un partido político, de un sindicato, de una organización, te permite más cosas, ¿no? Pero hoy un trabajador que dice yo no quiero ningún sindicato, se puede defender y tiene las mismas garantías que si estuviera sindicalizado o no. Y también depende mucho de qué sindicato estemos hablando, ¿no? El sindicato 28 de enero, el día de hoy, ha firmado 3 convenios con distintas instituciones y esos son unos beneficios que van a recaer en los trabajadores, ¿no? Ese Por ejemplo, ese es el plus de que cada sindicato puede dar o cada sindicato no puede dar, ¿no? Depende mucho también del sindicato. Sí, y el que no se afile, pues esos sí. Atributos o esos beneficios no. Precisamente por eso es la libertad, ¿no? Ya tú decidirás si quieres formar parte del sindicato o no, si quieres contar con esos beneficios o quieres trabajar simplemente y nada más, ¿no? Y si me permites agregarlo de 2012 para acá, los temas de la igualdad y de la paridad de género, los temas de la mujer pues han sido parte importante, ¿no? Yo creo que el empoderamiento de la mujer, el garantizarle sus espacios son un gran logro, y este convenio 98 establece convenios de protocolos para la no discriminación de género, ¿no? Entonces está totalmente actualizado y vigente, ¿no? Con toda la lucha que se viene, porque digo, la participación de la mujer dentro del sindicato también es muy importante, ¿no? Sí, y fíjate que nosotros, bueno, ¿qué opinan de eso? Excelente. el detalle es que México sigue siendo un país machista. Sí. Que sí hay leyes que protegen a las mujeres, lo sabemos. Que sí hay funcionarios corruptos, también lo sabemos. Entonces sí nos cuesta un poquito el acoso, por ejemplo. Integrarnos. No solo es el acoso. Nosotras mujeres padecemos de todo. Te encuentras con cada cosa, inclusive con propias mujeres. O sea, a veces no es tanto el hombre, es la mujer. La misma mujer. Entonces eso ha truncado mucho la participación de la mujer, ¿no? Hay mujeres en México muy buenas, mujeres inteligentes, mujeres que podrían tener y aportar algo al país, a su comunidad, a su estado, a su municipio. Sin embargo, el machismo, la envidia, el egoísmo, a veces hace que esas personas no salgan, ¿no? Tienen ese temor de ser atacadas, de ser marginadas, entonces sí nos cuesta mucho como mujeres salir adelante, ¿no? A mí sí me han preguntado, me han dicho, oye, ¿cómo aguantas los ataques en las redes? No, o sea, he padecido de todo y de verdad que a veces hay cosas que te fortalecen porque vas aprendiendo a entender que vives en un país con desigualdad
y sobre todo de que, por ejemplo... Pero la ley eso es lo que quiere, ¿no? Que haya esa igualdad de cierta forma. Sí, el problema es que el cambio no es tan fácil, porque te encuentras con un funcionario que sabe que la ley me respalda, pero ahí va el cajón. Y es lo que comentaba Marta, ¿no? Que depende de todo. Va a ir al cajón, pero con esta nueva ley se supone que debe estar en 45 días. O sea, resuelto. Determinado. Ya no vamos a ir al eterno. Por eso, el cambio para nosotros es bueno. El problema es aplicarlo. Que se haga valer los derechos de cada uno de ellos. Ahora, lo que respecta aquí a la equidad de género, es cierto lo que dice la licenciada Palomé, que lo vivimos, ¿no? Una mujer que destaca. Yo siempre he dicho que cómo puedes callar a alguien con conocimiento. Inviertes y listo. Porque tú vas a saber lo que vas a decir en cualquier función. Puede ser funcionaria o a veces tú misma, en tu familia, tu mismo esposo. La mayoría de las mujeres que sobresalen en cualquier actividad son futuras divorciadas, la verdad. Eso sí, eso es un tema que a lo mejor se nos va a ir por otro lado, así que mejor nos vamos a corto un ratito. Primera vez que escucho eso. La reforma laboral, gracias. Es cierto. Como ya lo dijeron los compañeros, es una reforma trascendental. Va a haber un México antes de la reforma laboral y un México después de la reforma laboral en base a lo que han hecho los senadores y los diputados en el Congreso. Y es importante porque también esta reforma nos permitió cumplir con los acuerdos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio. Recuerda visitar nuestra tienda de souvenirs en la explanada del estadio. Productos originales, jersey, gorras y muchos artículos más. Los Olmecas de Tabasco tienen todo lo necesario para que portes con orgullo nuestros colores antes de disfrutar el juego de pelota. No olvides visitar la tienda y adquirir todo lo necesario para vestir como todo un Olmeca. Abrimos a partir de las 2 de la tarde los días de juego. ¡Vamos, Olmecas! Que sí hay leyes que protegen a las mujeres, lo sabemos, que sí hay funcionarios corruptos, también lo sabemos, entonces sí nos cuesta un poquito el acoso, por ejemplo. No solo es el acoso, nosotras mujeres padecemos de todo, te encuentras con cada cosa, inclusive con propias mujeres. Y bueno, estamos de regreso aquí en su programa La Consulta. Bueno, seguimos con las preguntas. ¿Es la nueva composición de la justicia laboral un futuro que tendrán las juntas locales, federales? ¿Continúan? ¿Desaparecen? ¿Qué va a pasar con eso? Me gustaría tomar la participación y comentarles. Las juntas de conciliación, tanto locales como federales, van a continuar. En los transitorios a la nueva Ley Federal del Trabajo señalan cada uno de los tiempos en lo que entrarían cada una de las autoridades que hoy van a participar, entre ellos el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, que aproximadamente después de la publicación de la reforma nos dicen que estará máximo en unos 2 años. Las juntas de locales de conciliación de cada estado se tiene aproximado un tiempo de 3 años. Una vez de la publicación, esto es porque van a ver que los estados cuenten con los recursos necesarios para poder llevar a cabo. ¿Van a reestructurar todo el organismo o los desaparecen y viene uno nuevo? No, desaparecen. Por primera vez vienen ya los tribunales, como lo comentó aquel licenciado Sornio, entran los tribunales laborales, ya que van a depender totalmente del Poder Judicial. Y en materia federal, continuando con la respuesta anterior, les están dando un máximo de 4 años
para que puedan, más o menos así es como vienen los tiempos que consideran que la reforma empiece a poder hacer sus cambios. Hasta ese momento continuarán las juntas que existen llevando los procedimientos, y es importante señalar, bajo la ley con la que se iniciaron, no con la nueva ley que acaba de ser publicada, sino bajo con la ley que haya sido publicada. Entonces prácticamente de los 45 días que se iban a resolver todavía no empiezan en esta temporada. No, y es bien sencillo. Recuerdan ustedes en el tema penal los juicios orales que tardaron entre 4 o 5 años de quedar establecidos en todo el país. Debió haber iniciado desde el 2008. Así es. Y apenas hasta Es algo muy similar que tiene que ver con recursos, con cambiar estructuras, prácticamente con el mismo personal, pero hay que ampliarlas para que la justicia sea expedita, como un tribunal. Pues yo creo que de todo, ya esperamos 70 años, pues que yo no creo que en esperamos. 3 añitos más. Y habrá estados, por ejemplo, que a lo mejor en un año, en 2 años ya hagan el cambio. O sea, ya depende mucho de los estados en el tema local, y esperamos que en el depende tema de lo que federal. le invierta a cada estado. Así es un tema de recursos. Así es. En el caso de la seguridad social, ¿se estanca, se protege, se privilegia la nueva reforma laboral? Bueno, para mí, en mi opinión, muy personal, considero que se protege. Considero que al aplicar el convenio 98 del que habíamos estado hablando en la respuesta anterior, al entrar a la protección del sindicalismo, donde ya la persona puede tener la libertad de poder escoger, en palabras coloquiales esto es muy fácil, tú vas a llegar con un empleador y el empleador te va a poder decir, aquí existen 3 sindicatos, ¿con cuál te vas? Si gustas tener sindicatos, si no, no hay problema. Lo que antes pasaba era que tenías que afiliarte a un sindicato y tenías que estar a lo que estaba pactado en el contrato colectivo. Entonces eso resulta muy importante para decirte en cuanto a la reforma de la seguridad social de tu pregunta. Aguas, ya se hizo la reforma, entonces a partir de ahí van a venir todas las nuevas leyes secundarias que van a venir derivando de ahí. Todos los contratos colectivos, los reglamentos de trabajo interiores que existían, tienen que venir teniendo ciertas modificaciones en razón de lo que se está peleando. Y uno de los puntos importantes es que también para la elección sindical ya cuenta la equidad de género para las mujeres. Ya entran ellas también ahí en la elección sindical. Ya no nada más van a ser puros hombres. Y yo desde la óptica ciudadana, más que legislador, te podría comentar, ¿no?, que de quienes no formamos parte de algún sindicato, o quien siempre vemos el tema del sindicato, los más cotidianos, que es el magisterio, petróleos, tenemos la percepción el ciudadano que quienes están en un sindicato están más protegidos, ¿sí? Precisamente por la unidad. Bueno, tienen más beneficios también. Ajá, están más protegidos, no, porque escuchas más casos de éxito en una persona que está formalmente adherida a un sindicato para los temas de jubilación que de un maestro o de alguna persona que pertenece a la iniciativa privada, ¿no? Actualmente hay mucha incertidumbre, ¿no? No en el tema sindicato, ¿no? En otros temas, ¿no? Con los temas de la edad, ¿sí? Educadoras de Tabasco me preguntan, bueno, y por fin, ¿cuál es la edad con la cual yo me voy a jubilar? ¿No? Entonces, yo con lo que dice aquí nuestro compañero abogado, coincido, ¿sí? Protege más, encapsula más el beneficio, ¿no? Y yo creo que es más importante que estén agremiados. Entonces, esto nos lleva a la pregunta de qué va a pasar con lo que llamamos comúnmente como outsourcing o subcontratación, o sea, porque lo que estaba pasando con eso es que se supone que estaban quitando la antigüedad, estaban irrumpiendo la ley, en este caso los trabajadores. Los famosos contratos de 3 meses, 6 meses. El outsourcing debe desaparecer. La esclavitud debe desaparecer, porque hay 2 outsourcing y la ley lo maneja, la subcontratación. Tú como empresa puedes subcontratar el tema de limpieza, el tema de seguridad, y eso está bien cuando es una empresa legalmente constituida y que a lo mejor esa empresa tenga un sindicato. Pero ¿qué pasa? Hoy tienes empresas con un sindicato de panaderos y el pobre trabajador trabaja 3 meses en una razón social, luego 3 en otra y nunca tiene una antigüedad. Eso debe desaparecer, viene en la ley, y el senador Pedro Aces después meterá el tema del outsourcing y del mal manejo de los sindicatos, como él le llama el huachicoleo financiero, lo va a meter en la ley penal para que tenga sanciones penales, porque hoy la ley no lo detalla tan completo como está y no tiene una sanción rigurosa para quien lo practique o lo ejercite. Entonces tenemos que meterlo a la ley penal para que haya una sanción clara, y por lo menos en CATEM vamos en contra del outsourcing. Tú puedes ver en los
centros comerciales, en los restaurantes grandes, los trabajadores no saben que tienen un sindicato y sí lo tienen, pero es un outsourcing, es un contrato blanco de protección. Así es. Lo de el contrato blanco o el sindicato blanco. Sí, por lo regular los sindicatos blancos con los contratos de protección son los que se hacen a nivel federal, que viene un sindicato a nivel nacional, firma el contrato colectivo de trabajo sin tener representación. Por ejemplo, hay una obra a realizarse en el estado de Tabasco, ¿no? Esa obra en Tabasco se firma el contrato a nivel nacional con un sindicato que ni siquiera tiene representación en Tabasco, que no tiene, no existe, no tiene toma de nota, que no tiene trabajadores. Sí, un líder charro, ¿no? Y ese sindicato cobra las cuotas sindicales de estos trabajadores, ¿no? Muchos lo que hacen, firma el contrato a nivel nacional. Traen gente de fuera. Sí, traen gente de fuera o buscan a un representante aquí para traer gente de fuera y mandar las cuotas a nivel nacional, que no se quedan en el estado como debería ser, ¿no? Sí, en el final de cuentas haciendo la obra. Sí, y lo que son las cuotas sindicales debe ser beneficio para el trabajador, no para el líder charro que está en la Ciudad de México y que ni siquiera sabemos quién es, ¿no? Y ese sindicato que ni siquiera sabemos si tiene o no toma de nota, si está legal. Entonces desaparece definitivamente. Como un cobro de derecho de piso al final de cuentas. Tiene que desaparecer. Mira, en la iniciativa que va a presentar el senador debe de aplicarse, sobre todo ahorita en estos tiempos que deberían de ser de cambio, todos los ayuntamientos, gobiernos del estado, secretarías, todos los contratos que tienen, todos tienen firmada su renuncia. Todos. Eso es ilegal completamente. Y sin embargo, ahorita en esta cuarta transformación lo están haciendo. Y lo peor que lo están haciendo los gobiernos de la cuarta transformación. Que de verdad es una tristeza saber que entras a trabajar de una vez. O sea, sí tienes tu trabajo, pero firmas tu renuncia de una vez. Seguimos violando las leyes del trabajador. Entonces, sí urge un cambio y sí urge esa iniciativa en materia penal para este tipo de cosas. Y que no aplique solo a patronos y a empresas, que aplique también al gobierno. Porque sí lo practican y sí se está practicando ahorita. Ok, pues bueno, vamos a seguir la siguiente pregunta, pero vamos a tener que ir a corte. Ahorita continuamos. Por primera vez vienen ya los tribunales, como lo comentó aquel Sorno, entran los tribunales laborales, ya que van a depender totalmente del Poder Judicial. Y en materia federal, continuando con la respuesta anterior, les están dando un máximo de 4 años. ¿Sabes qué sucede cuando utilizas Flash Mobile? Cuando mandas un mensaje, cuando haces una llamada, cuando utilizas internet. Más de 20,000 brand leaders están cambiando y mejorando su vida junto a sus familias, con nuestra fabulosa oportunidad de negocio. Millones de personas se están comunicando en todo el mundo con sus seres amados, gracias a la alianza entre Telefónica y Flash Mobile, el operador virtual de mayor crecimiento en todo México. Ayudamos a alimentar a niños, adultos mayores y familias enteras del país, mediante nuestra alianza con Bancos de Alimentos de México. Ahora que sabes todo lo que pasa cuando alguien usa Flash Mobile y que tú puedes obtener ingresos cada que alguien lo hace, ¿te gustaría formar parte de esta revolución? Pregunta a la persona que compartió este video contigo. ¿Cómo? Flash Mobile eres tú. Somos todos. Que viene un sindicato a nivel nacional, firma el contrato colectivo de trabajo sin tener representación. Por ejemplo, hay una obra a realizarse en el estado de Tabasco, ¿no? Esa obra en Tabasco se firma el contrato a nivel nacional con un sindicato que ni siquiera tiene representación en Tabasco, pues, que no tiene, no existe, no tiene toma de nota, que no tiene trabajadores. Sí, un líder charro, ¿no? Bueno, estamos de regreso, aquí seguimos con los temas, está muy interesante esta plática el día de hoy. Estamos enterando de cosas que quizá algunos pensamos que nunca iban a existir. Por ejemplo, que el outsourcing desapareciera, ahora sí que fue la pregunta anterior, ya es una posibilidad. Pero la gente, ¿cómo va a saber o cómo le van a hacer ellos para poder decir, yo me beneficio de que esto no me pase solamente vía sindical
¿O cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a difundir? ¿Cómo lo va a hacer las empresas o los sindicatos o el gobierno? Por eso existe la CATEM y han existido otras organizaciones. La federación. Han existido otras organizaciones que para eso son, para buscar al trabajador, organizarlo. Un individuo solo es muy difícil que lo logre hacer, ¿no? Por eso existen las federaciones, informarlo. que en el camino se perdieron muchas federaciones porque empezaron a recibir la lanita del patrón y empezaron a mejor decir, pues así no la llevamos y que el trabajador ni se entere. Hoy que el trabajador gane menos. Claro, por eso hoy la federación, la que representamos la CATEM, pues tendrá que ir a cada centro laboral y decirle al trabajador, esta es la nueva ley, ¿tienes sindicato o no tienes sindicato? Bueno, te invitamos a que hagas un sindicato. Así, y tenemos que hacer que la gente se convenza, ir haciendo conciencia. Y también informándoles, porque desgraciadamente vivimos, en el sureste con un nivel muy alto de analfabetas, entonces la mayoría se aprovechan, porque como no saben, no tienen conocimiento, pero hay que irles explicando con palabras que ellos entiendan, no con artículos, porque nunca te van a entender, pero sí explicándoles los beneficios, por qué sí y por qué no. ¿Y qué hace un sindicato? Con las propias cuotas les ayuda a que Línea les capacite para que tengan la secundaria, la primaria, descuentos en algunos lugares, en fin. Personalmente, educativamente, seguridad laboralmente, social, todo. Para eso son las cuotas. Así es. Y se han aplicado mal, pero para eso es un sindicato, para ayudarnos. Sí, lamentablemente vemos en el campo, por así decirlo, en la calle, que hay cientos de sindicatos que extorsionan, que cobran el dinero a la mano, las cuotas sindicales a la mano, y que al final de cuentas van a parar a unos pocos, ¿no? Que son los que vemos que se vuelven ricos. Sí, se vuelven ricos de la noche a la mañana, y el trabajador es el que en realidad está llevando más de sus horas laborales. Se arreglan bajo la mesa y el trabajador es el que sigue ganando menos. Sí, menos. Y ellos todos y sin progresar, que es lo lamentable, ¿no? No se benefician. Aquí viene otra pregunta. O sea, ¿cómo le van a hacer para que el voto sea libre y secreto? ¿Quién va a ser el que va a ser el juez o el que va a llevar a cabo esas elecciones? Que va a regular. Viene muy establecido en la ley, a diferencia de muchas otras leyes que tienen un código procesal o un reglamento. Aquí viene especificado en la ley cómo tiene que ser la boleta, cómo tiene que ser el registro, que es uno de los temas que se va a discutir, porque hoy la ley como quedó te da 3 días para que los que contienen conozcan todo el padrón de sindicatos. Es un tema que se reservó para poderlo modificar y que tengas por lo menos 30 días para conocer el padrón de los trabajadores que van a votar. Viene muy claro en la ley, desde la boleta, la urna, todo muy especificado. ¿Pero quién va a ser el instrumento que va a hacer esta? El líder sindical que hace la elección puede pedirle al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que mande un delegado o un visor a organizar o un representante. Ese centro es el que va a regular las elecciones. Es el que va a registrar los sindicatos, los contratos y va a tener toda la validez. Va a ser como el INE laboral. Va a ser el INE laboral. Inclusive si algún trabajador o alguna de las personas que formaron parte de la elección metiera la reclamación, el centro de oficio pudiera mandar a traer para él revisar toda la elección que haya cumplido con todos los parámetros que se marcaban en la ley. Y si no lo cumple, ¿qué procede ahí? ¿Qué se hace? ¿Una nueva elección? ¿Se cancela? Sí, hay muchos mecanismos que la propia ley ya los marca. Te podrás ir incluso hasta el tribunal laboral para tener tu juicio, pero ya con tiempos muy establecidos, no como antes que tardabas años. O como se estilaba antes, pues que el líder ni hacía elección o hacía elección a mano alzada para ver quién no votó y despedirlos. Hoy va a ser muy diferente. Claro. Es una transformación de fondo importantísima porque hoy en el voto libre, directo y secreto tú vas a poder decidir todo. Sí, que se respeten los tiempos de que cuando eres un líder sindical, se acabó tu tiempo, hay que darle espacio a otro líder para que tome tu lugar, porque hay líderes que llevan 5, 20, 30 años ahí. Que todos tengan la oportunidad de participar. Y hacen líderes eternos. Así es. Hoy la ley habla de la reelección conforme a los estatutos de cada sindicato, pero no la permite más de 2 veces. Entonces también ya va a haber tiempos. Pero no la han permitido en algunos, y sin embargo se han reelegido por 20 años y siguen en lo mismo. Entonces yo creo que ahí sí hay que darle la vuelta al cambio, pero dársela bien. Y yo creo que como legisladores tenemos la obligación de vigilar esa parte, que la ley se cumpla. Que se cumpla la ley. Ya nada más Entonces sí, todo esto se va a hacer, pues prácticamente vamos a cambiar la historia del país. Por eso yo decía al principio, es un parteaguas, es un México antes de la reforma y un México después de la reforma en el tema laboral. Entonces, ahorita que ya estamos en el proceso, porque ya más bien ya la reformamos, ya nada más vamos por los detallitos, ¿cómo nos ve el mundo? Porque yo creo que hasta donde tengo entendido éramos los últimos en hacer esta reforma.
Sí, el mundo nos debe ver muy diferentes porque tú cuando hablas de un sindicalismo te refieres a corrupción, a malos manejos, te da miedo hablar del sindicato en México. Claro. Así es. Entonces a partir de esta reforma, que tiene que ver mucho con el tratado que así se pidió, pues tiene que ver hoy con esa libertad sindical, con el voto libre, ponernos a la par del mundo, y creo que eso nos va a permitir que la gente y los empresarios y el mundo en general nos vea diferentes, como un país que hace las cosas bien en el tema sindical, que las hace como deben ser, modernas, democráticas, y lo repito, ese tema de tener los juicios laborales en el Ejecutivo durante muchos años, no sé cómo se permitió por tantos años que todo el tema laboral se viera en el Ejecutivo. Ahora, tenemos la intromisión del gobierno favoreciendo a ciertos sindicatos, favoreciendo a ciertas empresas y nunca al trabajador, ¿no? Por lo mismo, porque se politizaba el tema. Por eso. Hoy por eso es pero lo que... sí tiene que ver el exterior, porque se supone que, bueno, viendo las noticias decía la senadora de allá de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que no iban a firmar el Tratado de Libre Comercio, es más, no lo van a firmar una condición, si no reformamos esta reforma de la que hoy estamos platicando. Mucho de las partes secundarias de lo que tú comentas, ¿no? En cuanto a la firma de ese convenio, efectivamente aún están supeditadas y ligadas a lo exitoso que resulte la instauración de la reforma. Ellos nos van a dar visto bueno. No, este es un tema en el que tenemos que actualizarnos en base a los tratados internacionales que marca la OIT. Estábamos muy desactualizados en lo que marca la ley en el tema laboral internacional. Ya ni participábamos. Ya ni participábamos. Incluso 2 confederaciones fueron expulsadas de la OIT por las viejas prácticas sindicales. Claro. A eso va lo que tiene que ver con el tema laboral en cuanto al Tratado de Libre Comercio. Es adecuarnos a lo que el mundo dice y pide y quiere en cuanto a tratados internacionales en el tema laboral. Fue lo único que se hizo, que era muy importante, y estamos muy, muy atrasados. Entonces yo creo que el mundo nos ve de una manera mejor, digo yo. Debe ser, y una parte importante en la propia ley, incluso el senador lo logró ahí, prohibió que los sindicatos extranjeros vinieran a México, porque venía por ahí una parte de la ley que lo permitía. Entonces ahí se opuso el senador y eso quedó fuera. Yo pude ver la participación, del senador en el canal del Senado y efectivamente querían así que lo pide. sindicatos extranjeros vinieran a poner todos los trabajadores. Pues una parte de la ley. Sí venían. Así Anteriormente sí venían. Empresas extranjeras que trajeran empresas sus sindicatos. Que traen, así es. Por De eso hecho, aquí se tuvo que pero haber se visto. rompen todos los protocolos. Había mucha empresa extranjera. Por eso se prohibió y por eso el senador puso el dedo en la llaga y lo quitó. ¿Pero a quién se le ocurrió hacer eso? ¿Cómo? Pues a alguien, algún legislador, venía así en el dictamen. ¿Pero de Estados Unidos? No, un legislador local. Creo que eran paquetes de las obras, ¿no? ¿Algún diputado malinchista? Algún legislador local se le barrió por ahí. Sí. Ok, bueno, yo creo que ya estamos en el cierre del programa. Me gustaría que ustedes nos dieran alguna conclusión, unas últimas palabras para cerrar. Yo creo que tocamos de manera general los temas más importantes que la reforma va a hacer en nuestro país, y creo que es un cambio muy trascendental. Entonces no sé si empezamos del lado izquierdo para... Bueno, para concluir, yo sí quisiera agregar que esta nueva reforma va a ser el cambio, sí, pero tenemos que involucrarnos todos. Tenemos que leer los trabajadores y no estar, de entrada los sindicatos tienen que supervisarnos, los malos, porque hay unos que ni tienen ni su toma de notas y así trabajan, así laboran. Entonces, sí va a ser el cambio, pero tenemos que involucrarnos todos, si no, no va a funcionar. Ok, nosotros como legisladores, quiero decirles que vamos a estar pendientes de que esta nueva reforma funcione, porque es nuestro deber como representantes del pueblo y sobre todo de la clase trabajadora, ¿no? Yo creo que enhorabuena y felicidades a los senadores, a los diputados que aprobaron esta nueva reforma, en especial al senador Pedro Aces, que ha estado peleando por ya ratos por que esta reforma laboral se lleve a cabo. Considero que es uno de los puntos más acertados que se han tenido llevando a cabo la reforma laboral, y lo más importante que nada, que donde estuvimos en los foros, también allá en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, siempre se mencionó que en esta ley no se iba a perder de vista los derechos humanos. Por eso en la mayoría de las reformas que hubieron, que la gente que lo vaya leyendo y lo vaya estudiando se va a poder dar cuenta
que inclusive manda para que ya en los contratos, en los estatutos, haya procedimientos donde al trabajador se le dé la oportunidad inclusive de probar cualquiera de las situaciones que vengan en contra. Entonces yo considero que al tomar en cuenta los derechos humanos, que fue una reforma fundamental de la Constitución en el año 2011, considero que se empieza a cumplir un cambio totalmente en el país. Coincido, México cambió y decidió cambiar el 1 de julio en el régimen político, y creo yo que el presidente López Obrador está dando una gran oportunidad a la clase trabajadora para que tomen ya en sus manos la ley y hagan los cambios que se requieren en este país. Un incremento al salario mínimo como nunca se había visto en la vida, del 16% y el doble en la frontera. Una reforma laboral que beneficia a los trabajadores más que nunca en la vida. Entonces yo creo que ya está en manos del trabajador que nos ve, que se ponga las pilas, que se ponga de acuerdo con sus compañeros, que deje de que abusen de él, porque está trabajando todos los días y aporta una cuota sindical. Que por lo menos conozcan que se gastó esa cuota, si no tiene sindicato que se organicen para que lo puedan hacer, que tengan la defensa contra un patrón abusivo, porque hoy nos platicaban de a los constructores volqueteros 20 horas de trabajo al día, bajo el sol, con un salario mínimo. Entonces, eso pasa porque lo permite la gente. Hoy tienen las herramientas, tienen un presidente que les está ayudando, tienen la ley y tienen a la CATEM de su lado también para poderles ayudar. Bueno, pues México cambió, Tabasco no se puede quedar fuera. Como diputado de Tabasco yo invito a toda la familia que pertenece a los diferentes sindicatos del Estado a que este es un gran momento en que se deben de aprovechar para fortalecerse, reconstruirse. Es un buen momento también para que todas esas fuerzas ilegales que están en torno a los sindicatos y que de alguna manera lesionan los intereses. Tabasco es muy bronco en ese sentido. Creo que como el general de la República, yo me meto a los temas de sindicato porque empecé a ver ya pleitos de las familias en las calles y es muy interés como tabasqueño y como legislador que lleve un orden y se aplique la normatividad. Creo que la reforma laboral la debe de aprovechar toda la base trabajadora del Estado de Tabasco. Sí, yo creo que México está cambiando y es tarea de todos que México cambie, ¿no? Ya el Poder Legislativo hizo su tarea en aprobar la reforma laboral. Nosotros como sindicato hemos venido trabajando, adelantándonos a los tiempos, afiliando a nuestros trabajadores, capacitándolos, dándoles mejores condiciones de vida, pues para que tengan mejor sustento su familia, ¿no? Y también depende de los trabajadores, que los trabajadores se involucren un poco más en el tema, que conozcan sus derechos para que a la hora de que quieran abusar de ellos sepan cómo defenderlos, ¿no? Entonces yo creo que todos en conjunto pues debemos ir hacia el México que queremos, ¿no? Al final de cuentas el beneficiado pues es el trabajador. Así es. Bueno, pues ya escucharon, yo creo que este tema es trascendental para el país. La verdad que vienen cambios muy positivos. Yo creo que todo lo que escuchamos el día de hoy nos da la oportunidad de ver a un mejor México. Y quizá muchos lo veamos muy lejos, pero ya llegó. Quizá dure algunos añitos más, pero estamos a la vuelta de la esquina. Así que muchas felicidades a los legisladores que están participando y bueno, a los sindicatos que están metiendo toda la presión para que esto se dé. Muchas felicidades igual. Gracias y bueno, y a todos los trabajadores, todos los que somos parte de todo este proceso, pues bueno, vienen cosas mejores. Así que le doy gracias también, antes de despedirme, pues al Hotel Calinda Viva que nos fue anfitrión el día de hoy aquí, nos invitó a participar aquí en su casa, así que me despido dándole las gracias y gracias a todo el público por estar con nosotros. Gracias. Hasta luego. Gracias. Excelente programa.